Damos entonces bienvenida una vez más a la segunda parte de esta serie sobre la segunda venida del Señor, y hoy hemos titulado a esta parte especial así nomás: el día del Señor. Fíjense que ustedes que, a manera de introducción, en la Nueva Traducción Viviente, Job, en el capítulo 19 y verso 25, dice: pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive. Seguramente ustedes recordarán ese himno precioso. Y un día, por fin, estará sobre la tierra. Y mis amados, teniendo en cuenta entonces que Job es uno de los libros más antiguos, si no el más antiguo de todos, aún más antiguo que los escritos de Moisés en el Pentateuco. Así que entonces vemos desde aquel tiempo cómo el Espíritu Santo ponía este sentir en el corazón, en la mente de Job, que a pesar de las circunstancias que vivía, en un momento que ustedes conocen un poco la historia de Job, la tribulación que de repente ocurrió en su vida, sin embargo fue capaz de decir: en cuanto a mí, es decir, a pesar de todas las circunstancias, en lo que respecta a mí, o sea, él daba cuentas de sí mismo y él decía que una cosa él sabía, las demás no las sabía. ¿Por qué había perdido a sus hijos? Tal vez no lo entendía. ¿Por qué había perdido sus propiedades, sus ganados? No lo entendía. Pero él una cosa sí sabía, y él decía que su Redentor vive. Por eso dijo: sé que mi Redentor vive. Que son la frase que inspiró, ¿verdad?, al poeta luego a escribir ese himno. Y lo más interesante no es solo hablar de que su Redentor vivía, ¿sí? Tengamos en cuenta que Job no tuvo un encuentro con Moisés, no tuvo un encuentro con Abraham, con Isaac. Él no conoció a esos patriarcas ni a ninguno de los otros profetas que le predicasen alguna vez. Es interesante entonces que para aquellos que debaten la situación del factor tiempo, que siempre se debate, en años tan antiguos como anteriores incluso a los escritos de Moisés, encontramos a Job declarando esto y diciendo: un día por fin estará sobre la tierra. Imagínense ustedes con cuánta anticipación Job estaba diciendo esto. Si nosotros hablamos estamos hoy en el año 2025, en nuestro calendario, muy gregoriano, por cierto, en cuanto al tiempo, tenemos después todos los miles de años anteriores, ¿sí? Aquellos que hicieron sus cursos en el CHET han estudiado esas etapas, ¿verdad? Imagínense ustedes que anterior a Abraham, incluso, ya Job está garantizando algo. Él sabe que estará sobre la tierra. Está hablando de un redentor, de alguien que viene a redimir. De alguien, para redimir es necesario hacer un pago. Yo no puedo redimir si no pago, ¿sí? Yo redimo ese producto que compro en la tienda porque doy un dinero, aunque sea la tarjeta, y luego me lo llevo, ¿sí? De la misma manera, el Redentor vendría y estaría sobre la tierra, y es un acontecimiento realmente muy esperado por todos nosotros, o debería de ser muy esperado por todos los creyentes. Amén. Me gustaría también citar lo que escribe Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el verso 31. Recordemos que Lucas entonces está escribiendo también en su evangelio a un querido amigo, pero él siempre pretende ampliar. Sabemos que Pedro le ayudó mucho en su narrativa, pero si hablamos de un día señalado, imagínense ustedes, porque Job no nos ha dicho la fecha, nos ha dado la promesa. Si pensáramos en un día señalado,
Dice Lucas, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó. Está hablando de la tarea de Dios, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que entonces aquí vemos la promesa acerca de que hay un día en el cual el Señor vendrá y será levantado, el mismo que será levantado de entre los muertos. ¿Aparece fecha? No hay aquí un mes, un día, un año. Y de eso se trata. El mismo Señor Jesús dijo, no me compete a mí darles a ustedes la fecha, solo mi Padre que está en los cielos. Así que si vamos a hablar de un día señalado, más allá de que no tengamos una fecha calendario, y eso no tiene que preocuparnos a nosotros, sino preocuparnos de que estemos listos y listas para ese día. Quisiera que veamos también, y vamos a tener ahora varias lecturas, especialmente del Antiguo Testamento. Vamos a ir a Ezequiel, el capítulo 30 y el verso 3, con nuestro hermano Marvin. Dice la lectura en Ezequiel, capítulo 30, versículo 3. Dice, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Muchas gracias. La palabra clave seguramente ahí es nublado, ¿sí? Ahora, hoy hemos tenido un día nublado, obviamente, ha habido lluvia, obviamente que no hemos visto tal vez la luz del sol, pero cuando está nublado, ¿qué suele decir usted? ¿Qué solía decir especialmente la gente en el campo, según cuando ve cómo se ponen las nubes, según su experiencia? ¿Qué suelen decir? Pueden decir que va a llover, o pueden decir que de repente va a estar oscuro, va a estar el granizo, pero casi siempre según el tipo de lo nublado que sea. El asunto es que cuando hablamos de nublado es que no nos permite ver los rayos del sol. Pero así como Ezequiel lo está presentando como algo profético, obviamente, ese día específicamente, dice Ezequiel, está cerca. No puedo decirles con exactitud si necesariamente ese día va a estar nublado, necesariamente. Aquí es la manera en que tiene Ezequiel para referirse al día del Señor, referirse, así como Job habló de que su Redentor entonces vendría sobre la tierra, así como Lucas ha dicho que está establecido un día, aquí Ezequiel habla de que ese es un día nublado, pero nublado especialmente por la simbología que tiene el hecho de nublado, porque para nosotros va a ser un día alegre, feliz, obviamente, pero para muchos entonces no lo va a ser así, y va a ser justamente un día nublado en sus vidas porque ya va a ser tarde para arrepentirse y entregar sus vidas a Cristo. Pero veamos ahora un profeta de lo que llamamos los profetas menores, no menores en edad, sino tal vez por esa escala que se le da. Pero sin embargo el profeta Amós nos dice algo que se conecta mucho con esa parte de nublado que declara Ezequiel. Amós 5:8, con la hermana Lideni. Ay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué os servirá el día del Señor? Será tinieblas y no luz. Así que entonces, si no habrá luz, va a haber, ¿qué es lo contrario a la luz? Tinieblas o oscuridad. Así que entonces será un día de tinieblas o un día de oscuridad. No será
de luz. Así es como lo define el profeta Amós, un día de oscuridad. Ahora, obviamente que esas tinieblas, esa oscuridad, no es para nuestras vidas, pero sí habrá tiniebla y oscuridad para aquellas personas que lamentablemente, por la necedad del ser humano, no hayan todavía entregado su vida a Cristo. Saben, muchas veces este tipo de estudio o de palabra que compartimos puede ser un poco incómoda. ¿Será por eso que de repente no escuchamos muchas predicaciones o enseñanzas de este tipo? Porque puede haber alguna persona que pueda molestarse en que le digamos estas cosas, que va a ser un día nublado, que va a ser un día oscuro, que será un día en donde ya no va a haber una oportunidad, porque el mero día de su regreso, ¿quién lo sabe? Entonces no hay oportunidad para decirle, mira, como el Señor va a venir, qué sé yo, el 15 de enero del 2026 a las 3 de la tarde, entonces tú trata de, para el mediodía, ya arrepentirte de tus pecados. Imposible, absolutamente imposible. ¿Se imaginan ustedes qué caos? No me imagino el mundo teniendo una fecha clave y un horario, una cita, vamos a decir. Imagínense ustedes, si así estamos en el mundo, ¿cómo pensaría, cómo actuaría la gente, verdad? Estarían las iglesias vacías. Santo de Israel. Vamos a ver entonces, vamos a ver qué dice Isaías, no nuestro Isaías, sino el Isaías del Antiguo Testamento, por favor. A ver si de alguna manera se conecta todo esto, porque hasta ahora Ezequiel nos habla de un día nublado, Amós de un día oscuro. Isaías capítulo 13, vamos a leer el verso 6, el verso 9 y el verso 13 respectivamente. Y esta lectura la tiene mi hermano Gabriel. Amén. La palabra del Señor será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. El 9. He aquí el día de Jehová viene terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y Israel de ella y sus pecadores. El 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Y en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Muchas gracias, qué interesante. En el día del ardor de su ira, no dice fecha. Qué interesante de que, si usted prestó atención a estos 3 versos que leyó Gabriel, el 6, el 9 y el 13, cada uno de ellos nos está hablando de una especie de destrucción, en realidad. Un día de destrucción. A veces me pongo a pensar, bueno, ¿por qué el profeta Isaías lo ve desde esa manera? Y es interesante si nos ponemos a pensar, y yo sé que usted ha visto películas seguramente que tratan con este tema, y qué sucede en el día del Señor con los pilotos convertidos a Cristo, tripulando un avión, los motoristas de locomotoras, por ejemplo, conduciendo una locomotora, personas que manejan camiones grandes, vehículos, personal en diferentes máquinas, en fin, usted piense, hay gente operando cosas en todas partes del mundo. Pero piense en aquellos entonces que en el momento del arrebatamiento son levantados.
¿No cree usted que hay un momento para que ese maquinista le diga al otro, al maquinista segundo, a su copiloto, que no es cristiano, le diga, Ana, a ver, tú que no eres cristiano, ven, agarra los controles porque yo ya me voy con Cristo? Imagínense. O el piloto de un avión, un 747, algo grande, el copiloto que no sea cristiano y que él tenga la oportunidad de decirle, mira, agarra los controles porque ya el Señor viene por mí. Eso ni en las películas, ¿verdad? Eso no va a ser así. Entonces, realmente creo que por más películas de Hollywood que hayamos visto, no nos cabe en nuestra mente entender ese acontecimiento de caos en realidad. Esto que algunos lo ven como un chiste, pero en realidad, imagínense lo que va a ser el mundo entero si prestamos atención a ese detalle. Porque no es que el Señor va a escoger, bueno, voy a esperar a que sea el momento en que todos mis hijos y mis hijas, si todos los que me sirven, estén durmiendo bien, que no estén haciendo nada para que yo no interrumpa las actividades cotidianas. Por supuesto que no estamos hablando del planeta entero con sus diferentes usos horarios y todo. Da para pensar, ¿sí? Nosotros que seremos arrebatados entonces si estamos con vida, porque si ya hemos pasado la presencia del Señor, obviamente como lo estudiamos la semana pasada, seremos arrebatados primeramente. Estamos hablando en este caso ya si fuera que nosotros vamos a preceder a los muertos en Cristo que a ese momento ya fueron arrebatados. Así que entonces verdaderamente será para muchos un día de destrucción. Palabra clave, destrucción. Así que nublado, oscuridad, destrucción. Y ahora vamos a ver lo que dice otro profeta. Aquí nos vamos a quedar un buen ratito con Joel capítulo 1 y el versículo 15. Lo tiene mi hermana Sarita. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Muy bien, eso es Joel 1:15. Fíjense en que aquí se conecta también con lo que dijo Ezequiel en el capítulo 30, porque Ezequiel habló de nublado. Y aquí Joel nos está dando a entender que es un día oscuro y sombrío, les puse yo ahí, pero especialmente que es oscuro. Noten ustedes cómo la profecía de Joel también se conecta. ¿Por qué les estoy dando las citas del Antiguo Testamento de los profetas? Para que veamos que cuando hablamos de la segunda venida, no se trata de que tenemos los pasajes clásicos de Tesalonicenses y lo que dice el Señor y Apocalipsis. Vamos a ver que verdaderamente en casi toda la Escritura vamos siempre a encontrar una enseñanza, un verso, algo que nos lleva a pensar en esto que es la segunda venida del Señor o el día de la redención. Avancemos ahora a Joel capítulo 2 y el versículo 11, que lo tiene mi hermana Elena. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Qué interesante esa última parte. Grande es el día de Jehová. Es el día grande, ¿no? Han visto ustedes que, si usted es una persona que le gusta el fútbol, ¿no? Cuando llega el final de una copa, entonces se dice, viene el día grande. El día grande es cuando va ya a jugar esos dos equipos y uno va a ser el campeón, ¿sí? Y así en otras disciplinas, el día grande.
Pero aquí estamos hablando, según Joel, del día grande del Señor, y luego dice que será también terrible. Claro, para los creyentes es grande, para nuestro Dios un día grande, pero terrible para aquellos que aún no hayan entregado su vida al Señor. Avancemos todavía un poquito más en el libro de Joel. Fíjense ustedes que Joel es bien explícito en estas cosas. Y avancemos al capítulo 2, versículos 30 y 31, que lo tiene mi hermana Dairi. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Día grande y espantoso. Qué interesante cómo Joel se refiere aquí, ¿verdad? Noten ustedes que en los dos puntos que ustedes tienen, el F y el G, habrá entonces, según Joel, señales, ¿dónde? En el cielo y también en la tierra. Porque en la tierra se van a ver los resultados, las consecuencias, como hablaba hace un instante. Y qué interesante que habrá señales en el cielo y en la tierra de oscuridad, humo y fuego. Es por eso entonces que les comentaba acerca de que en esa segunda venida, en el arrebatamiento, van a suceder cosas dramáticas en la tierra. Por eso es que muchos se arrepentirán, pero después, muchos van a creer, pero después, justamente de la venida de Cristo. En su momento vamos a tener que referirnos también y hablar acerca de qué sucede con aquellos que vayan a creer después. Vamos a ver si la Biblia nos dice algo al respecto. Pero hasta aquí estamos viendo las señales que hay en el cielo, que también son señales que se reflejan aquí en la tierra. Estamos viendo que va a haber oscuridad, que va a haber humo, que va a haber fuego. Parece todo el escenario de esas películas de terror, ¿verdad? Que presenta a veces Broadway o Hollywood. Quisiera que avancemos un poquito también en los profetas, pero vamos a ir a un profeta que no lo leemos mucho, tenemos que confesar eso, y es Sofonías. Así que les animo, porque vamos a tener por lo menos unas 3 lecturas. Quisiera que fuéramos a Sofonías, el capítulo 1 y el versículo 14, que lo tiene mi hermana María Benítez. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritarán allí el valiente. Ahora, amados, pensemos esto. ¿Quién les está diciendo todas estas cosas? A Ezequiel, a Amós, a Isaías, a Joel, a Sofonías. Pensemos en eso, ¿sí? Justamente daba una clase ayer acerca de lo que es la dependencia consciente, de la cual hablamos mucho en la Iglesia del Pacto, acerca de esa dependencia consciente del Espíritu Santo. Para eso nos lleva a creer justamente en la labor del Espíritu Santo. Y no es solamente la labor de ahora del Espíritu Santo, sino que es ese Espíritu de Dios poniendo esta palabra, inspirando esta palabra en estos profetas. Así que Sofonías dice que está cerca y a mano, viene pronto. Avancemos ahora, por favor, allí con mi hermana Lourdes, y vamos a leer siempre en Sofonías capítulo 1, la parte que sigue, el versículo 15 hasta el 18, por favor. Y vamos a observar cómo habla aquí Sofonías acerca de la venida del Señor. Dice, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento,
día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Interesante, ¿eh? Lo leemos poco a Sofonías, pero qué contundente que es Sofonías, ¿eh? No tiene pelos en la lengua para hablar, decimos. Es bien, bien directo. No sé cuántos se habrán podido molestar con Sofonías en aquellos días, pero noten ustedes, conforme la hermana Lourdes iba leyendo, ¿vieron cómo se conecta lo que está diciendo el profeta Sofonías con lo que ya ha declarado los anteriores profetas, como Ezequiel, como Isaías, el mismo Joel, hablando de otra vez, de lo nublado, de la oscuridad, de la destrucción, de lo terrible, de las señales? Noten ustedes entonces ahora que en definitiva es un día de maldición para muchos de los que no han creído, porque es el día que también se llama, y lo acaba de leer mi hermana en el último verso, es el día de la trompeta, ¿sí? Ahora pensemos un poco, el sonido de la trompeta, ¿qué le hace pensar a usted el sonido de la trompeta? Es completamente distinto a otros instrumentos musicales. No se puede comparar el sonido de la trompeta, ¿verdad? Me olvidé decirle a Gabriel que trajera su trompeta para tocar hoy un poquito. Y si lo comparamos con una guitarra, con un piano, con un arpa, con cualquier otro instrumento, es muy diferente. Pero bíblicamente hablando, el sonido de la trompeta trae un anuncio muy importante. Es la señal, correcto. Vamos a ver nosotros en el libro de Apocalipsis el sonido de las trompetas incluso. Una trompeta se utilizaba especialmente cuando un rey iba a llegar a un lugar de visita, los trompetistas comenzaban a tocar. Se ponían a ambos lados del camino. Algunas eran trompetas muy especiales, muy largas, que colgaban ciertos banderines, en fin, pero era todo un anuncio. Y el sonido de la trompeta es interesante, que tiene la particularidad de que avanza en el aire, se extiende y puede ser escuchada a grandes distancias. Así que entonces el sonido de la trompeta, mis amados, vamos a ver más adelante, lo va a poder escuchar todo el mundo. Acuérdense cómo estamos con la tecnología hoy en día. Cosas que nunca nos habíamos imaginado hace 20 años y hoy en día la tecnología nos permite estar haciendo cosas y teniendo interacción con muchas personas a mucha distancia. Pensemos entonces en lo que dice Sofonías ahora en el capítulo 2, versos 2 y 3, y esa lectura la tiene mi hermana Lolita. Antes que venga a efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre nosotros el furor de la ira de Jehová, antes el día de la ira de Jehová venga sobre nosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Interesante. Fíjense que la segunda parte de este estudio, cuando comenzamos justamente con Sofonías, habla acerca de que es algo que está cerca y a mano es decir, que
en cualquier momento entonces se da, que es fácil que eso ocurra en cualquier momento. Y hablamos de que es un día de maldición de la trompeta, y ahora vemos que es un día de la ira del Señor. Ahora, pensemos en esto. Cuando hablamos de la ira del Señor, la ira del Señor solamente pudo ser aplacada, y cuando hablamos de la ira hablamos del juicio de Dios, pudo ser aplacada solamente con un único y gran y majestuoso sacrificio. ¿Y fue el de quién? El de Jesús, solamente. Ya no había ningún otro sacrificio, ni de cabritos, ni de terneros, ni de palomitas, ni de corderos, ni ninguna otra cosa. Simplemente era el único sacrificio que podía aplacar la ira de Dios que tenía que venir sobre la humanidad que estaba descontrolada y apartados de Dios. Pensemos entonces aquí que ahora, una vez que el Señor arrebata, lleva a su iglesia, entonces la ira del Señor se manifiesta, pero ya no, el precio que se pagó ya fue hecho, aquellos que fueron comprados ya fueron arrebatados. Los que quedan entonces recibirán justamente la ira del Señor por no, o mejor dicho, por haber rechazado el mensaje, por haber rechazado al Señor Jesús, por no haber aceptado que era su Redentor, porque seguramente rechazaron la oportunidad que tuvieron de entregar, o las oportunidades que tuvieron de haber entregado su vida a Cristo. Entonces, la ira del Señor llegará para esas personas que no le entregaron su vida, que no confiaron en Él. Vamos a ver ahora también a otro profeta que tal vez no tiene muchos versos y capítulos, como en el caso de Joel o en el caso de Sofonías, pero Malaquías capítulo 3 y verso 2 se conecta bastante con lo que dice Sofonías. Me gustaría que mi hermana Laura nos lea ese pasaje. 3:2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador, como jabón de lavadores. Interesante la manera en que tiene Malaquías de ver esto, ¿verdad? Hay una pregunta allí. ¿Quién podrá soportar ese día? Por más valiente que sea la persona, por más argumentos que pueda tener, aunque se crea una persona muy fuerte, que lo ha ganado todo en la vida, o muy poderoso, tal vez, alguien con mucho poder político, con mucho poder social, con mucho poder económico, que pueda decir, a mí no me va a poder pasar. ¿Quién podrá soportar ese día? Mateo capítulo 4 y verso 1 agrega algo muy especial a todo esto, y mi hermana Elisa, los queridos amigos de Daniel fueron expuestos al horno de fuego. Interesante que era tan fuerte en un momento dado, porque pidió el rey que llevaran el calor 7 veces más de lo normal. Tanto así que hasta aquellos que estaban afuera, los trabajadores, los soldados, también terminaron quemados, porque fue espantoso lo que pidió que se pusiera la temperatura de ese horno. Y fíjense ustedes que en este caso, Malaquías habla de como un horno. Es decir, de alguna manera nos da esta como ilustración de que
se quemará como un horno. Habrá un momento en que esa va a ser la sensación, no por el hecho de que serán puestos literalmente en un horno o en una estufa, pero fíjense ustedes que lo que vamos a poder entender también que muchos querrán en un momento dado de la ira del Señor, querrán morir y no van a poder morir. No va a haber muerte. No habrá manera de que una persona diga, bueno, yo para evitar este sufrimiento me voy a quitar la vida. Hoy en día hay acontecimientos muy lamentables de miles de personas a diario en este planeta que deciden quitarse la vida. Algo así no va a poder ocurrir en aquel tiempo. Interesante. Por más desesperados que tengan. Zacarías, que es el capítulo que sigue ahora, que lo tiene mi hermana Janet, me gustaría que leyéramos, aunque yo les quiero sugerir que por favor ustedes lean todo el capítulo de Zacarías, el capítulo 14 de Zacarías, cuando habla de la propia Jerusalén y de las naciones. Pero mi hermana Janet tiene allí el capítulo 14, el versículo 20 y 21. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todo lo que sacrifiquen vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Interesante, algo que lo que acaba de leer Janet seguramente les habrá venido a la memoria, aquel acontecimiento que relata Juan en el capítulo 2, versículo 12 en adelante, cuando el Señor entra al estrado, a la parte anterior, digamos, al lobby, vamos a decir, del templo, y había mercaderes, había gente vendiendo un montón de cosas por allí, y el Señor entonces hace una tarea de purificación, ¿verdad? Interesante entonces que Zacarías está aquí anunciándonos justamente este acontecimiento. Y pensemos en esto, ¿qué tiene que ver con la venida del Señor Jesús? Pensemos entonces que cuando seamos llevados a la presencia del Señor, nada impío, nada que no sea santo, nada que no sea puro va a ser llevado a su presencia. Por eso es que el creyente debe de participar de esa purificación. Mucho menos aquellos que no le conocen o aquellos que no le han entregado su vida al Señor. Sería como, imagínense si el Señor entonces dijera, bueno, voy a llevar a los creyentes, voy a llevar a los que creyeron en mí, pero también, de paso, vamos a ver si me llevo unos cuantos miles de los que no creyeron, pero son buena gente. Y también los meto en la misma y me los llevo a todos. Eso sería como estar llevando, aunque nosotros podamos estar diciendo gente buena, como estar llevando algo impuro delante del Señor, porque los creyentes tienen que ser purificados, los creyentes. Participamos, como dice Pablo, de esa transformación antes de entonces entrar en las bodas del Cordero, porque a las bodas del Cordero entramos purificados y esa purificación la hace el Señor mismo en nuestras vidas. Y iremos obviamente al tribunal de Cristo.
Ahí es donde van solamente los creyentes, ahí no van los impíos, porque ahí no se pone en tela de juicio la salvación, simplemente acorde a todo lo que hayamos hecho en favor del Señor. Recibiremos nuestros galardones. Pero ¿y cómo va a estar una persona que nunca le conoció, que le rechazó en ese lugar? Eso es imposible, no se va a dar. Así que entonces, por eso la expresión que utiliza aquí Zacarías. Vamos a entrar ahora a la tercera parte de nuestro estudio de hoy, ante la pregunta de cómo vendrá Cristo. ¿Sí? Esa es la pregunta que podemos hacernos. ¿Cómo vendrá el Señor? Vamos a tener esta lectura que la tiene mi hermano Isaías, allí en Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Así que entonces claramente dice que el Señor Jesucristo vendrá en la ¿qué? En la gloria de su Padre. ¿Qué es la gloria de su Padre? ¿Es el nombre de algún carro último modelo que le prestará el Padre? ¿Qué es la gloria del Padre? ¿Es un trineo especial? ¿Qué podemos entender nosotros de que viene en la gloria de su Padre, glorificado? Es decir, no viene sin la autorización del Padre. ¿Se acuerdan ustedes al principio que dijimos que el mismo Señor Jesús dijo que acerca de su segunda venida ni Él siquiera tenía fecha, sino el Padre? Hasta Él mismo tiene que esperar la señal del Padre. Así que Él va a venir en la gloria del Padre, en su gloria. Y qué interesante es entonces que aquí es otra vez Dios mismo, así como Dios se manifestó en el Señor Jesús. Dios hizo carne a través de su Hijo. Ahora entonces en su gloria viene el Hijo. En la gloria de su Padre. Imagínense ustedes qué momento tan especial para nosotros los creyentes, porque los nacidos de nuevo vamos a reconocer eso. La gente que tiene el Espíritu Santo de Dios va a reconocer al Señor viniendo en la gloria del Padre. Aquellos sin Cristo, aquellos sin el Espíritu Santo, entonces no van a poder reconocer nada en ese momento. Vamos a leer un poquito más adelante, siempre en Mateo, pero el 24:30. José, si eres tan amable. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Uh-huh. Con poder y gran gloria. Habla también de sus ángeles, ¿verdad? Porque bueno, ya en Mateo 16 nombró en la gloria de su Padre, y ahora entonces con poder y gran gloria. Pero también menciona Mateo 24:30 con sus ángeles, ¿verdad? Así que con sus ángeles. Y bueno, el verso 31 justamente que lo tiene mi hermana Ana Lilia, sería bueno que lo lea, así completamos el punto B y C. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Así que entonces hasta aquí, en la gloria de su Padre, con sus ángeles y con poder y gran gloria otra vez. Avancemos ahora a Mateo 26:31. Ese pasaje lo tiene Rolando. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y a las ovejas
del rebaño serán dispersadas. 26:31. Mateo 26:31. ¿Sí? La clave de lo que está hablando aquí el Señor es de que se sentará ¿en dónde? En su trono. Este es otro de los acontecimientos especiales que se van a dar, además de lo que acaba de leer nuestro hermano Rolando. Se sentará entonces a su trono. Y también este mismo pasaje nos habla de que estará a la diestra del poder. Se sentará en su trono y a la diestra del poder. ¿Y qué más podemos decir? En Mateo 26 también, pero un poco más adelante en el verso 64, Wendy, si eres tan amable. Le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y viniendo en las nubes del cielo. Este es un capítulo maravilloso porque habla mucho acerca de la segunda venida del Señor. En las nubes del cielo. Así que en la gloria de su Padre, con sus ángeles, con poder y gran gloria, se sentará en su trono, a la diestra del poder, en las nubes del cielo. Y vamos a ver entonces este pasaje que lo tiene mi hermana Paula en Primera de Tesalonicenses, que es un pasaje conocido, capítulo 4, versos 16 y 17. En el nombre del Señor, la palabra de se lee así. Porque el Señor mismo, con voz de mano, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Se acuerdan de Sofonías 1:15, que habló de la trompeta? Aquí entonces el apóstol Pablo también nos dice con la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Palabra clave allí es trompeta. Vamos a ir a otro de los discípulos del Señor y vamos a ir a este pasaje que lo tiene mi hermana Elvia en Judas capítulo 1 versos 14 al 15. Este es el otro apóstol Judas 1, 14 al 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, en estos también profetizó en séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas docenas de millares. Así que el verso 14 y el verso 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Muy bien. Así que entonces, lo que entendemos hasta aquí es que viene la gloria del Padre con sus ángeles, con poder y gran gloria, se sentará en su trono a la diestra del poder, en las nubes del cielo, con la voz de arcángel y trompeta, y con decenas de millares, noten ustedes, con decenas de millares de santos, de los apartados. Vamos a ver entonces
este punto que seguramente se les haría interesante, porque ahí dice en vuestra hoja de estudio, ¿cuándo? ¿Sí? Hablando del asunto famoso acerca de la fecha. Fíjense en ustedes que me gustaría que ustedes por lo menos puedan completar, aunque no tenemos las porciones bíblicas asignadas, pero si vemos en 1 Tesalonicenses 5, versos 1 al 2, dice allí Pablo que ¿cuándo vendrá? Vendrá como ladrón en la noche. Palabra clave ahí es noche. El apóstol Pedro, que escribe a los creyentes que ya estaban en la diáspora, que ya habían comenzado a recibir la persecución, en el capítulo 3, versos 10 al 12, les deja saber que los cielos pasarán. ¿Y qué es lo que no va a pasar? Su palabra. Es decir, su palabra, todo lo que hasta aquí estamos leyendo, todo lo que aquí, estas promesas tenemos en la Escritura, se van a cumplir, no van a pasar. Por eso entonces es que los cielos pasarán, pero su palabra no pasará. Luego Santiago, en el capítulo 5, versos 7 y 8, él dice algo que nosotros podemos anunciar también: se acerca día a día. Es cierto que alguien podrá decirle a usted, mira, pero tú eres cristiana, tú eres cristiano, y tú hablas de eso, tu pastor habla de eso, muchos cristianos hablan de eso, y nada pasa. Pero la realidad es esta: se acerca día a día. Cada día falta menos. Esa es la realidad. Amén. Cada día falta menos. ¿Cuánto falta? Ni usted ni yo lo sabemos, pero hay algo que sí sabemos, que falta menos, que cada día estamos más cerca. Y cuando hablamos de Apocalipsis, capítulo 22, el versículo 12, el versículo 17 y el versículo 20, vamos a ver que Juan, entonces, cuando ha sido llevado al tercer cielo, en lo que escribe allí, inspirado por el Señor mismo, dice que viene pronto. Viene pronto. Esa es la realidad. ¿Cuándo viene? Como ladrón en la noche, cuando los cielos pasarán, se acerca el día y viene pronto. Y algo interesante también que lo leemos en Apocalipsis, en el capítulo 6, versos 12 y 17, y otra vez en el capítulo 20, versículos 11 al 15. Algo que va a suceder: habrá visiones. Es interesante que hemos escuchado de muchas personas que declaran haber tenido visiones acerca de la venida del Señor. Y la última parte, y esa sí es una muy buena tarea para usted, que son lo que llamamos las exhortaciones, que esa sería la palabra clave, las exhortaciones que vamos a leer en 2 de Corintios, en 1 de Corintios, 2 de Tesalonicenses, en la 2 de Timoteo, en el libro de Hebreos, en 1 de Pedro y también en 1 de Juan. Entonces, estas exhortaciones que quedan escritas ahí son para que podamos leer, porque cada una de estas exhortaciones nos llevaría todo un estudio más. Pero esos pasajes que les he apuntado ahí, cada una de esas citas, si luego usted las lee y las marca en su Biblia, son exhortaciones. ¿Qué quiere decir una exhortación? ¿Qué le viene a usted a la mente cuando escucha la palabra exhortación? Un llamado de atención. Claro. Es decir, una recomendación, una advertencia. Todo esto es lo que vamos a encontrar en estos pasajes bíblicos que tenemos aquí en este estudio. Les sugiero que los marquen en la Biblia, porque seguramente son textos que vamos a poder leer con nuestros amigos y amigas.
y que hablan acerca de ese anuncio de la venida del Señor. Padre amado, te alabamos, te glorificamos, te damos a ti la gloria y la honra por la oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra este día. Señor amado, reconocemos que tu día, el día de nuestro Señor, viene pronto y que tu palabra hoy nos demuestra que está llena, saturada de ese anuncio de que tu segunda venida se va a llevar a cabo. Te añoramos, te deseamos, te necesitamos y te esperamos. Tu iglesia, Señor, clama a ti, Abba Padre. Tu iglesia desea estar preparada y lista para ese día. Ayúdanos con tu Santo Espíritu a prepararnos, a perseverar y a esperar ese día. Te alabamos, te damos a ti la gloria y la honra y bendecimos a todos aquellos que hoy han podido escuchar este estudio y que cada uno de estos pasajes de la Escritura nos pueda ayudar a estar alertas, expectantes y deseosos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En tu nombre poderoso oramos. Amén.